Disculpa. Vente para acá que nos vamos a hablar contigo en Cibercuba. A ver. Aunque mucho más. Ya Debo estoy. de Listo. reconocer que te me querías escapar, viste el piano y te disociaste. Es que me llama la atención. Yo empecé a tocar el piano a los 5 años y verdad que Pero eso es un clásico, lo que acabas de tocar el piano. eso de Richard Clayderman, balada para Elina. Chocolate. Sufre. Copiaste. Eso sí es un pianista, ¿verdad? El piano no es lo tuyo es el humor y justamente te tenemos aquí en Cibercuba y te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros porque queremos saber un poquitito más sobre quién es José Cole, cómo fueron esos comienzos. Tú sabes esas anécdotas que en realidad no todos saben, te ven en las pantallas, se ríen con tus cosas, pero ¿cómo fue que empezó todo, Bertín? Bueno, yo en sí nací del nódulo del cero de una familia humilde. Yo, todo comenzó, yo creo que eso va conmigo, hasta que lo descubrí, que como siempre digo, tenemos todos, muchos talentos tenemos y los vamos descubriendo a medida que del transcurso de la vida. A mí me han dicho que mi talento usualmente me lo ven mejor si me paro de espalda. Ah, mira, Sí. yo en medio si me paro de espalda creo que estoy empancado con el talento. Todo empezó en Express, como un juego, como empieza casi todo como un juego y al final se va convirtiendo en algo serio. A mí me pasó que en 10º grado en una escuela del campo había un grupo que se llamaba El Montón y faltó uno y me metieron a mí y me dijeron dale. Ese día los nervios me hacían así. Te sudaron las manos. Hasta que salí y ya después, que eso todavía me pasa, ¿no? Me pongo muy nervioso antes de salir de escena. Y ya después me empezó a gustar y me empezó a gustar y me empezó a gustar. Salí del pre y empiezo en el servicio y empecé a buscar una salida para dejar de hacer guardia. Hice un grupito desde la previa. Siempre trato de que la audiencia de Cibercuba entienda, porque nosotros hablamos del servicio. Servicio Pero hay militar. muchas personas que no son cubanos justamente y dirán, ¿el servicio? ¿Cuál servicio? El servicio militar obligatorio. Militar, en Cuba a partir de los 18 años, creo que en muchos países, ¿no? Aquí también, en casi todos los países. Tienes que pagar el servicio militar. A mí me tocó de guardafrontera, hacer guardias en la dirección de guardafrontera. Y ahí, como decimos nosotros, echaba con la cara, haciéndome cómico, Ahí canalizaste también tu humor para poder salirte de la para responsabilidad poder salir de eso. de Guardia Frontera. Sí, es que siempre lo cogí, nunca pensé que buscar dinero con eso, siempre lo hacía como un tema de relax y de buscar salidas también, ¿entiendes? Cuando te das cuenta que en realidad estudiabas comercio exterior, me dijiste. Me gradué de comercio exterior. Me gradué de comercio exterior, bueno, antes de empezar en el grupo, siempre buscando qué podía hacer, porque la información era tan pobre en las escuelas para tú poder tener, no sé, vocación con algo y me decidí irme por ahí, por el humor. Empezamos como un juego, como todo, y hasta que ya se convirtió en algo serio ya, primer trabajo. ¿Cuándo, más o menos qué edad tenías cuando dijiste, bueno, ya me voy a tomar en serio? Porque a lo mejor al comienzo ni tú mismo te tomabas en serio. Creo que 19, 20 años por ahí. Bueno, ¿cuándo? Sí, hace ratito. Bueno, me lo decidí tomar en serio cuando me pagaron la primera vez. Y mientras tanto, siempre hubiera sido un hobby. ¿Dónde fue esa primera vez? Bueno, esa primera vez fue en el cabaret anfiteatro de Marianao, ahí al lado del anfiteatro de Marianao. Un cabaret así del tamaño de esto, así, chiquitico, muy chiquitico, así como de ahí hasta aquí. Y éramos Javier y yo, no Javier que está en el grupo ahora, otro, Javier Rojas, que empezó el grupo junto con conmigo. Y ese día nos pagaron un plato de arroz blanco con salsa de camarones. Pero cuéntame cómo fue que te enseñaron el arroz blanco, ¿vi? No, nos cambiamos en la cocina y el pago fue ese, nos dijeron, aquí está, nos tiraron en una cajita de cartón, arroz blanco y con una cuchara, una cazuela llena de camarones en salsa y el camarón no se podía ir, si se escapaba un camarón, alguien iba preso ahí dentro. Y la salsita, que para mí era como un cheque ahora, como un cheque de ahora. Y entonces, ese fue tu primer pago. Ese fue mi pago. ¿Cómo se sigue canalizando el humor para poder vivir del cuento, digamos? Bueno, ya después me dieron 40 pesos. Ya, aquello era la gloria, los primeros 40 pesos míos. Fíjate que yo pensé que era mentira.
Yo dije, pues estos 40 pesos son para los dos. Me dijo, no, para ti nada más. Y yo dije, vamos. Y dije, por aquí hay que irse. Y en ese tiempo para mí 40 pesos era, imagínate, acababa de salir de servicio, sin dinero, empezar a inventar, a ver qué podía pasar, porque en sí yo estudié comercio exterior, pero ya estando en punto y coma. O sea, ya estando en el grupo. Ya que a pesar de que estabas estudiando, tu fijación estaba basada en el humor y lo que ibas a hacer con el grupo. En el humor. Punto y coma se sigue realizando dentro de Cuba por un largo tiempo. Los establece ustedes como comediantes reconocidos dentro de Cuba. ¿Cómo fue esa escala poco a poco? ¿Cómo te fuiste ganando el público junto con el grupo? A ver, creo que lo mejor fue la frescura y la juventud que teníamos. Porque, la frescura no con la gente. no, la frescura que teníamos. El problema es que el país estaba en un momento duro, pleno periodo especial. Pero por favor, explícanos, ¿qué cosa es periodo especial? Periodo especial. Es que eso no tiene ni explicación. Yo mismo, vaya, el que inventó el periodo especial no sabe el concepto como tal de lo que es un periodo especial. Estábamos en un momento duro, no había nada en Cuba y... Una crisis, digamos. Sí, una crisis, porque es que, bueno, sí, vamos a ponerle crisis porque es que ahí siempre hemos estado ahí así. Esa palabra está de moda ahí. Y nosotros, muchachitos frescos, empezamos a hacer críticas sociales y en muy poco tiempo nos ganamos al público. Recuerdo, nosotros empezamos en el septiembre del 94 y el primer aquelarre, el primer festival que fuimos, que nos presentamos en teatro, fue finales del 94 y paramos un teatro completo. Cuando hablamos de críticas sociales... Porque estábamos dándole a la gente lo que la gente quería. Claro, adornado, porque si lo hacías muy crudo, la gente se asustaba, se echaba para atrás. ¿Qué quería la gente en ese momento? La gente quería sangre, pero una sangre más clarita. Si le daba muy duro, se asustaba. Aunque sabían que era la verdad, pero se echaban para atrás. Digamos que se hacía humor... Ajá, me tomaba la barriga. No, eso te la vamos a camuflajear. En Cibercuba somos estéticos también. Ya. Mira qué bien te quedó. Ahí. Punto y coma en algún momento hace humor en contra del gobierno de Castro, digamos, humor contrarrevolucionario, digamos. Bueno, para nosotros no, para ellos sí, porque cualquier cosa en Cuba era contrarrevolución. Hablar de cualquier cosa social, todo lo aplicaban a la política. Criticar un pan, que si estaba malo el pan era algo político, porque imagínate tú, los esfuerzos que estaba haciendo la revolución para darnos ese pan, para darnos a nosotros, porque ellos se comían las flautas así de tamaño. Y nosotros hacíamos crítica social más bien. Y esas cosas molestaban mucho. Bueno, nos sancionaron unas cuantas veces, que no te lo decían así, pero en todos los lugares que íbamos a buscar trabajo, a veces nos decían, no, ahora no los queremos. Y sabíamos que era por algo así, porque al final nosotros llenábamos todos los lugares, todo. Le era negocio a los dueños de los lugares tenernos a nosotros ahí. ¿Cuán frustrante es cuando llegas a tocar una puerta y te dicen, no, ahora no los queremos? Y ustedes saben que no es necesariamente por falta de talento, sino por represalias que se están tomando en contra del humor. No. Que en este país se puede hacer humor desde el pelo de Trump hasta los zapatos de Obama. Porque hay libertad, frustrante es, claro que sí. Verte que no puedes hacer, que no puedes hacer lo que te gusta, porque a unos que lo piensan igual que tú, no les gusta, porque ellos piensan lo mismo. Al final ellos están conscientes de eso, o estaban en ese momento que yo estaba ahí, estaban conscientes de lo que estábamos diciendo era verdad, pero ellos no querían escucharlo, más bien eso. Entonces, triunfan, cautivan al público con ese humor. ¿Qué tipo de humor? O sea, ¿cómo se elabora el humor de ustedes? Cada cual tiene, digo yo, como un estilo diferente cuando sube al escenario y quiere hacer reír. ¿Y cuán difícil es hacer reír también? Es difícil, pero es que muy difícil. Yo te miro y me dan ganas de reírme. Hasta a mí. Es muy difícil hacer reír. Tuvimos la suerte, bueno, por eso mismo que te dije, por la frescura, la juventud, y que cada uno tenía una condición distinta y al unir todas esas cosas hacía un conjunto, o sea, hacía un punto y coma. En sí, pero difícil era, y más en Cuba, que había que tocar los temas con un cuidado y tratar de llegar a un límite sin pasarte. Y también
era tratar de llegar a ese límite para poder funcionar, porque si te quedabas un poquito atrás no funcionaba, ¿entiendes? Porque nosotros le poníamos en la boca a la gente lo que ellos querían escuchar. Lo decíamos, pero con mucha sutileza, y ya lo demás lo elaborabas tú en la cabeza. ¿Cuándo decides que ya Cuba se había quedado chiquita, tal vez para tu elección de vida? Bueno, yo viajo de visita en el 2003 a Suiza, llego y veo aquello y digo, esto no es lo que me están enseñando, lo que me están diciendo a mí en Cuba. O sea, no te hablo de lujos, no te hablo de excesos, te hablo de cosas básicas para un ser humano. ¿Cómo cuáles? A ver. Como alimentación, como limpieza, higiene. Y digo, ¿qué es esto? Porque me han estado engañando durante años, porque yo había viajado pero de niño a Moscú. Y entonces la información que tú tienes en Cuba no es igual que ahora hay internet, entre comillas, ¿no? Pero por lo menos tienes un poco más acceso al mundo que en ese tiempo. Y cuando regreso digo, yo me tengo que ir de aquí. Y casualmente, a los pocos meses, a los pocos meses no, creo que 2 años después, se nos censura brutalmente, porque hicimos un chiste de los trabajadores sociales, que eran personas que habían puesto Fidel en la gasolinera para que no robaran en las tiendas. Bueno, en fin, y nos sancionaron. Trabajando en Las Rocas, un señor que era el gerente de ese momento de ahí, que nos pagaba por la izquierda, que nos hacía de todo, y para poder escalar, nos truena, nos manda, como decimos, nos manda a matar. Y ahí dije, me voy de aquí. ¿Recuerdas el chiste? No me acuerdo, hace 13 años. No me acuerdo porque, y aparte, ni importancia le digo, porque lo vi todo tan absurdo que nos sancionaran por eso. Bueno, yo me fui de Cuba y estuvieron casi 9 meses sin trabajar ellos. Por esa gracia. Y a la persona que lo hizo, lo ascendieron. Era jefe ya de más lugares. Actualmente no sé qué será su vida. Sé, pero no quiero hablar de eso. ¿Hacia dónde sales? Voy hacia Colombia, de Colombia a México y México para acá. O sea, que eres fronterizo. Soy fronterizo, yo soy muy fronterizo. Oye, 3 fronteras. Cuando llegas a Miami, usualmente preguntamos, o sea, te enfrentas a una realidad. Quedó atrás todo lo que habías trabajado, lo que habías logrado, el éxito, el reconocimiento. Y empiezas a hacer ¿qué? Ya no eres punto y coma, vuelves a ser José Gol. A ver, vine con eso en la cabeza. Vine claro de que tenía que empezar una nueva vida. No sabía si era en el humor, no sabía en qué era. O sea, mis aspiraciones eran esas. No sabía cómo se podía hacer humor aquí. Porque no conocía los códigos, no conocía nada. De hecho, cuando llegué vi humor en español y no entendí nada. Veía a la gente riendo, si no entendía nada porque son otras cosas, es otro modo de vida, son otras costumbres, aunque seamos cubanos igual, ¿entiendes? ¿Y entonces? ¿Cómo se gana el pan? Me pongo a trabajar en un guarejado de flores. Yo sabía que lo de flojito entraba por algún lugar. Pero flores. Mira, hablando de flores. ¡Víctor! Estoy aquí. En un guarejado de flores que trabajé 3 días nada más. Bueno, duro esos días porque metido en una nevera, éramos yo y otro señor que supuestamente era el jefe mío y me ponía a cargar cajas para acá y después me entero, ¿no? Que era otro ahí que tenía que trabajar igual que yo, pero como yo era el nuevo me cogió para eso. Y yo cargando las cajas, el 3er día dije no puedo más y me fui a chapear. Bueno, las flores eran 6.50 y me fui a chapear por 6.75. Me aumentaron 25 kilos más. Yo recuerdo que a las 5 de la tarde, era de 6 de la mañana a 5 de la tarde, yo le decía al señor, déjame 2 solitas más, para coger un poquito más, para coger 14, 15 pesos más. Claro, ahí empecé a trabajar supuestamente de ayudante de electricista. Nunca vi el cable. Lo único que vi fue un machete. El cable me lo estaba comiendo ellos. De ahí me voy a trabajar en la construcción, en los sprinklers. No, perdón, a ver. De ahí me voy a trabajar
En una cocina. Me avisan que un amigo mío, Pierre, me dice que hacía falta un cocinero en un restaurante en Quibiquén, y para allá fui. Así que la razón por la que te va tanto también en Puerto Alegre ahora es porque sabes de cocina. Claro, por eso me he ido también con Jeffrey y con la cocina de Puerto Alegre. Cuéntame, no te imagino cocinando en un restaurante. Yo tampoco me imaginaba. Yo cocino, o sea, yo cocinaba, pero cocinaba en mi casa para 4 o 5 personas. Pero la necesidad, como dice, hace al hombre, y me entrevisté y le dije al manager que yo era cocinero, había sido en Cuba cocinero tropical. Y me dijo, ¿seguro? Y yo le decía que sí. Me puso a trabajar. Primer día, me dieron un tour por el restaurante, me enseñaron esto es grouper, snapper, salmón, pescado que en mi vida había visto. O sea, los cortes, eso. Yo de pescado no sabía nada tampoco. Y bueno, las primeras marchas me decían, grouper con esto. Y yo cogía, metía la mano el primer pescado que salía y lo zumbaba para allá. Me decían que este no fue el pedido. Decía que sí, mándale ese, olvídate eso. Y yo no sabía. Pero empecé a ponerle interés ahí porque necesitaba el trabajo y ya en 15 días era el cocinero ahí. El manager me llamó, necesitó a la oficina y me dijo, ¿tú eres cocinero, verdad, tropical? Le dije, sí. Y me dijo, yo estudié en La Habana y los sábados iba a mi conuco a verlos a ustedes a través de la cerca. Y yo le dije, coño, a esta hora tú me vas a decir eso, ya que estoy aquí trabajando. Me dijo, no, tú estás trabajando aquí porque me caes bien, porque si no, no. Y ahí estuve como un año, que me fui a la construcción, a instalar el sprinkler, que tampoco había visto eso en mi vida. Te tocó asistir y apagar los fuegos también. Así mismo. Pero ya en ese tiempo iba una vez por semana al Canal 41, porque el que era representante de nosotros, Jesús, que en paz descanse, nos empezó a llevar, me empezó a poner en contacto y iba al programa de Alexis Valdés, seguro que es, y hacía un personaje que era el director del zoológico, que era un sketch que nosotros teníamos, que hacíamos en Cuba, que era la entrevista del director del zoológico. Entonces empecé a aplicarlo aquí, a buscarle cosas aquí, y ahí iba una vez a la semana. Pero bueno, una vez a la semana no alcanzaba para eso, para vivir. ¿Logras en el día de hoy vivir del cuento? O sea, estás Vivir del viviendo chiste. del chiste. Te cuento que vivía el cuento y se murió. Vivir del chiste. ¿Cuán difícil es vivir del chiste? Es muy difícil. Es muy difícil más en esta ciudad. Es muy difícil. Pues, imagínate tú, ¿qué te puedo explicar? Es estar creando constantemente, es estar inventando constantemente, porque es vivir de eso, es pagar renta, es comer, es alimentar una familia, y es un poco difícil. Mira, estoy nominado a los premios Carteles, primera vez, estoy nominado a los premios Carteles con el personaje de La Llamada Cuba. ¿El cartero Z o...? Uno bueno. de mis favoritos, me preguntan ese cartel los Z, o los sapos. ¿Cuál cartel estás nominado tú? Sabes que el reconocimiento al trabajo, a la dedicación, siempre es bueno, no importa cuándo llegue. Para algunos llega temprano y para otros, de hecho, los americanos, los anglosajones siempre dicen que cuando te llega el éxito, el reconocimiento muy temprano en la vida, no vives mucho. No, eso me queda poco. Es que para mí el mejor reconocimiento es el público, que la gente le guste mi trabajo, que vaya por ahí y me digan, mira quién está ahí, Bartolo. De hecho, eso te iba a decir, me fascina, o sea, sé que Mantecado MC es ese personaje que acaba de nacer y que le estás dando una vida, pero Bartolo, yo le soy tan fiel a Bartolo. No, a mí me han bautizado como Bartolo, ya la gente no me conoce, mi nombre es Bartolo. ¿Cómo se elaboran esos personajes? O sea, vamos a empezar de cero. ¿Qué tiene que ver con todos esos personajes? O sea, A ver. ¿tienen cosas en común? Sí. ¿Se parecen? Sobre todo Bartolo, soy yo mismo, pero con un bigote puesto. Y el que me conoce sabe que es verdad que yo soy así mismo. Bartolo soy yo sin censura, con un bigote puesto, escondido detrás de un bigote. Se parece mucho a mí. Otros personajes son más el que no para, el que siempre está jodiendo, un tipo hiperkinético, un tipo loco, en comparación con otros. Mantecado es más bien una mezcla de toda esta furia de reggaetoneros fajados en las redes sociales y tratar de parodiar esas cosas. Es distinto. Otros, el Galán de Jalía, ese era el más difícil para mí. Ese me lo escribía Mancebo, que era
el tipo este galán, pero con un contraste que era un tipo muy feo, pero su lenguaje era, se creía lindo y era un lenguaje esto a lo antiguo, a lo Romeo y Julieta, muy rebuscado y tipo de piropos esto que ya no existe, ese tipo de personas, así, era un tipo a la antigua, pero viviendo en este mundo. ¿Sabes que me has dado una idea? Voy a salir a hacer una encuesta en hombres y en mujeres, en ambos, porque los piropos pueden ser de ambas partes. A ver, ¿de qué piropo se acuerdan? Bueno, ¿qué se A ver, acuerda? ¿de qué piropo te acuerdas tú? Yo sé que yo era muy malo para eso. Tírame un piropo, a ver. Mira, tú sabes lo que me pasa a mí, que yo siempre fui una persona muy tímida. Yo siempre fui muy Pero no tímido. lo parece. Bueno, ahora no, pero siempre. Muy tímido. Yo enamoraba a una mujer, alabado. Entonces, ¿tu Me daba actual miedo. esposa te enamoró a ti? No, ya cuando ya yo conocí a Lisandra, no era ese muchacho tímido. Ya era otra persona. Pero yo siempre fui muy tímido. Primera que escúchame, tuve, ¿cómo se llama? Una adolescencia, principio de adolescencia, teníamos un acné juvenil muy mala, 12 años, estaba lleno de granos por todos lados. Y entonces estaba ahora estoy feo, ¿no? Pero antes estaba más feo todavía y me daba miedo, no sé, me daba miedo enfrentarme así, sentarme con una mujer hola y que ella me estuviera mirando así y dijera, ¡ño, este tipo! Y me daba cosa. De verte, de compartir contigo, en realidad jamás me hubiese imaginado que eras un chico tímido. Muy tímido, ¿verdad? ¿Cómo se pierde esa timidez? Yo creo que con los años, ¿no? Con los años y con los años, con el trabajo que tengo, ya con el trabajo que tengo, ya ser tímido es difícil, ¿entiendes? ¿Cómo estudias para poder separar? O sea, creas un personaje, en este caso ahora Mantecado MC, te pones frente a un espejo, no sé, te estudias, tratas de diferenciar, que no tengan cosas en común, los personajes, características. ¿Cómo se logra eso? A ver, yo me considero una persona muy vaga. Así mismo te lo digo. Yo soy muy vago. A mí las cosas me vienen a la mente, las elaboro y ya después me cuesta trabajo seguir. Yo creo que si estudiara más los personajes me saliera mejor. Porque lo dejo. Lo dejo y trato de seguir buscando y nunca me enamoro de uno como tal. Del que más me ha pasado ha sido Bartolo. Pero como te digo, porque soy yo mismo, prácticamente lo de personaje es lo físico nada más. Lo otro, bueno, es que yo soy un personaje. yo me considero un personaje, ¿verdad? Si hay algún humorista que me está viendo, que haga un personaje mío. Hablando de personajes, Mantecado MC lanza un show a través de nuestras redes. A través de Cibercuba. ¿Que se llama cómo? Con sabor a mantecado. Es una mezcla de un show como tal, como Mantecado y como yo. Explícame. O sí, que no va a ser Mantecado solo lo que va a estar ahí. Voy a ser yo y va a ser Mantecado. Vamos a hacer los dos. Es un show variado, es un show de noticias de actualidad, donde la actualidad es ponerla desde el punto de vista mío o de Mantecado, depende de la noticia que sea. Vamos a tener invitados, la primera invitada va a ser Angelina Jolie, no, es que se parecen tanto, Angelina Castro. Angelina Castro va a ser Se la primera. parecen tanto, pero hay una gran diferencia, pienso yo, en el estilo de actuación. En el trabajo, claro. En el estilo de actuación, sí. Va a haber sorpresa. Es un show de humor. Entrevistas, pero todo sobre el enfoque humorístico. O sea, no entrevistas como tal seria, pero cómico. O sea, que una noticia Una cosa seria loca. tal vez Una la vas cosa a loca. convertir en una noticia de humor. Claro. Todo va a ser desde el punto de vista humorístico. ¿Cuándo se lanza ese show? Escucha, ¿viste? ¿Cuándo se lanza? Bueno, hubo un cambio, explica eso. Hubo un cambio, se iba a empezar el día 7, pero hay problemas técnicos. Y entonces va a empezar el día 14, jueves 14 a las 4 de la tarde. Hora de Miami, acuérdate que esto se ve en el mundo entero. Hora de Miami, ese es mi representante, Víctor. Hora de Miami, sí, porque esto se ve en el mundo entero, ¿verdad? Estamos en Cibercuba. Es que pensé que estaba transmitiendo por... Bueno, pero estamos en Cibercuba.
Entonces, Siempre que hay un latigazo a la competencia. Bueno, que no hay competencia. Alain. entonces vas a hacer una invitación formal Ujú. a todos los que nos están viendo, El día 14, que sintonicen a qué hora pueden sintonizar. 14 de diciembre a las 4 de la tarde. Hora mayamera, como le digo yo. Hola Mayamera, vamos a estar ahí en el show de Pantecado, que bueno, no soy yo solo, va a estar Javier Berridi, Abel Martínez, que somos nosotros de Punto y Coma. En sí, el elenco que vamos a estar trabajando ahí. Todo bajo la dirección artística de Ulises Briones, primer bailarín y coreógrafo de Miami. Tengo que reírme, señor. Entonces, quisiera terminar. Hablamos de tus comienzos, hablamos de cómo canalizaste el humor para darte cuenta justamente tú mismo de que ibas a vivir de eso. Hablamos de la Mal vivir de eso. Bueno, ni tan mal, porque mira esto aquí como lo tenemos, no estamos tan mal. No, pero esto es- Has tratado de esconderlo todo el tiempo. esto fue que desayuné aquí, cabrón. Hablamos de la travesía de migrantes, que los cubanos tenemos todos una historia, siempre le digo eso a los que nos ven por Cibercuba, porque la historia es diferente, la historia trae matices independientes una de otras, pero siempre es una historia. La historia del comienzo, aquí en Miami, que gracias a Dios en ese tiempo no fui a comer pescado, creo yo, en ningún restaurante. No, ya después ya me convertí en un pro en eso, ¿eh? De hecho, actualmente el que cocina en mi casa soy yo. Hablamos de la elaboración de personajes. ¿Cuál es la esencia? Ahora quiero que me digas, ¿cuál es la esencia de José Col? O sea, ¿qué lo mueve? O sea, ¿cuál es la esencia de la persona? Quitándole el humor, quitándole los escenarios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso mismo todavía, ¿Quién eres yo tú? mismo me estoy preguntando, ¿quién soy yo? Bueno, yo, imagínate tú, a mí lo que me mueve es mi familia, me mueve querer ser más y más y más y más, me mueve mi ambición, la ambición que debe tener todo ser humano, no ambición sin medidas, ¿entiendes? Eso es lo que me mueve, ser más grande y ser mejor persona. Mejor padre, porque soy padre de una niña bella, de una niña excelente, que es lo que mueve mi mundo ahora, es lo que me empuja. Y otra preguntita que te voy a hacer, porque se los solemos hacer a los entrevistados en Cibercuba. En una palabra, si tuvieras que describir tu cubanía o lo que es ser cubano, ¿cuál fuese esa palabra? Arroz y frijoles. Esas son dos. Mi palabra. Con gris. Con ella gris. es una sola. El con gris. Ya está hecho ya. ¿Eso es para ti ser cubano? Vamos, Fidel. Para mí ser cubano, ahí está, esa. Para mí ser cubano, lo máximo. Como dice Manolín. Espérate, ahora que hablo Manolín. No me mueve el pelo mío, ¿verdad? No me envidia. Para mí, el cubanía es eso. Lo máximo. Lo mejor que me puede haber pasado a mí. Porque yo sé que tengo otras vidas atrás que no sé de qué país fueron. Pero... ¡Oh, para suayo! Eso. Yo creo que vengo de él también. Pues entonces nada, señores, para José Col, el ser cubano es lo máximo. Lo máximo. Soy Yanni Gil para Cibercuba Noticias. Y acuérdense, el día 14 tenemos un show a las 4 de la tarde Con sabor a mantecado. Bajo la dirección artística del primer bailarín Ulises Briones.